días, hermanos. Hoy es el primer domingo de octubre y tenemos por costumbre recordar las obras del Señor Jesucristo de manera especial. Vamos a leer en Mateo 22, desde el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Señor, gracias por traernos hoy tu mensaje, por reunirnos frente a estas pantallas, Señor, y por reunir la familia para escuchar tu palabra siempre sabia, Señor, para que irrigue nuestros corazones. Gracias por las alabanzas, gracias por la claridad de los mensajes, Señor, y gracias por el oído receptor de cada hermano que lo va a poner en práctica para difundirlo, Señor, para vivirlo. Gracias, Dios, por estos momentos tan sobrecogedores, tan especiales. Te alabo y bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Pasamos ahora a las alabanzas. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.
obtenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Gracias, amado Jesús. Bienvenidos de vuelta. Vamos hoy a escuchar una forma diferente de entender la cena y unos puntos que creo que son importantes para que dejemos la indiferencia o la rutinización de un hecho tan importante en la vida de los cristianos. Vamos a leer en Éxodo 12. Dice la Escritura: desde el versículo 1, Reina Valera 1960. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargos lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bien, una cena es una comida especial en donde hay invitados, en donde hay seriedad, en donde se comparten verdades, en donde se conocen las personas,
en donde se conoce la forma de actuar, en donde existen algunos protocolos que indican cómo hacerlo. Pero el momento más sagrado que tenemos los cristianos es la cena, porque es un momento de rememoración. Y podemos encontrar en Lucas 22 o en Corintios 11 la realización de una cena, lo mismo en Juan 14 o Juan 15, porque nosotros hoy estamos convidados de manera bien especial a cenar con el Señor. Miremos qué significa esto. Primero, el Señor Jesucristo la hizo con los apóstoles en rememoración de este instante. Fue establecida por Dios y a ese mes lo llamó Nisan, mes primero, porque era el comienzo de la libertad. Les dio un cordero. Miren la solemnidad, empezó el 10 y terminaba el 14. ¿Para qué? Para que pudieran mirar que ese cordero era el adecuado y para que tuvieran los avíos necesarios para la preparación del mismo. Suministró el cordero, suministró las especies y dio las instrucciones precisas. Y además, como leímos en la introducción del día de hoy, los hizo vestir adecuadamente. ¿Qué significa vestir adecuadamente? Es preparar la mente y el cuerpo para recibir las enseñanzas que tenemos para hoy. Mire la importancia de la cena. Cuando nosotros somos convidados a la cena no debemos hacerlo de manera descuidada o sin el debido respeto y sin la debida dignidad, porque dice así la Escritura en 1 Corintios 11, desde el 26, dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La seriedad del momento es alta. ¿Por qué? Dios lo establece, porque era una forma de entender que ahí iba a haber una propiciación por nuestros pecados, que iba a haber un sustituto que purgara mis culpas, una persona que pagara la deuda que yo no podía pagar, y esa persona fue enviada directamente por el Señor. Se volvió palabra, se volvió vida, se volvió sabiduría. Me llamó mucho la atención que este mes lo llamaron primer mes, o sea, un nuevo comienzo. Desde hoy vamos a tener un nuevo comienzo en el advertimiento, en la percepción de la cena. Primer mes, los judíos lo llaman Nisan, y se celebraba la Pascua del Señor. Pascua significa un cambio de estado, viene de el hebreo Pesai o Pesaj, y está en Nehemías 28:1. Esto es parte de las tareas. Los versículos que voy a leer son para que ustedes los lean, los mediten, los oren y difundan la palabra, no desde la mente, sino desde el corazón y de la vida en que lo vayan a hacer. En turco, abril es Nisan. Abril es el mes de las flores. Allí florecen. Por eso se llama abril, el mes en que abren esas flores. Estamos resueltos a recibir un conocimiento más hermoso de lo que significa la palabra. En sumerio, el mes de Nisan se dice Nisag, que significa
primer retoño o primer brote, también significa renuevo. Y los hebreos hablan del mes de Abib, de primavera, de Pascua, de cambio de estado, de cambio de mente. Asistir a la cena del Señor es poder conversar con Él. Es una preparación adecuada. Fíjese que empezaron el 10 y hasta el 14 pudieron sacrificar con unas instrucciones. No hierva, no le coloquen pan con levadura. La levadura en el pan es pensamientos distintos a la palabra, y la palabra no necesita ser exaltada o magnificada. La misma palabra es sencilla porque es una verdad que entra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso hay que darle solemnidad, por la importancia del significado. Cuando el Señor Jesucristo la hizo con los apóstoles, simplemente estaba honrando una orden que el Señor le había dado a Moisés. Porque en esa cena les dio un mandamiento, en esa cena confrontó, y en esa cena el Señor nos convidó para que pudiéramos cambiar de manera de vivir. Nuestra encomienda entregada desde la cena de hoy es pregonar la palabra, no desde la voz y desde la mente, sino desde el caminar diario, para garantizar. En 2 Corintios 5:5 dice que es arras del Espíritu. El Espíritu garantiza, el Espíritu Santo garantiza que esta cena es el comienzo de la vida eterna. La vida eterna es el conocimiento de Dios y tiene dos condiciones. Uno, una inmortalidad para condenación, y otra inmortalidad para compartir la gracia del Señor en sus atrios, en sus tronos, en su morada. Nosotros debemos garantizarle al mundo que es Dios quien nos acompaña para expresar su amor como un rocío renovador, vertido sobre la mente de los hombres que hoy está árida, que hoy está seca, para que conozcan que existe una verdad eterna, un Dios a quien podemos conocer para vivir en absoluta armonía. Quiero darle unos versículos finales que se encuentran en varias partes de la Biblia, porque dice la Escritura que somos responsables de anunciar la segunda venida del Señor, su muerte. La muerte implica su dolor, el sacrificio, el vertir hasta la última gota de sangre. Y esta segunda venida y la cena es prepararnos, vestirnos adecuadamente. En Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros no anunciamos al Señor con terrorismo, lo anunciamos con paz. Pero tenemos que estar listos con el vestido para que cuando Él llegue estemos preparados. Estar también preparado hay que aguardar con entusiasmo, con alegría, no como un momento de desesperación, sino como un momento de cambio de vida. Yo los convido para que escuchen el mensaje y para que sigan con las alabanzas. Señor, gracias por lo que vas a decir hoy. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por la bondad de habernos preparado y escogido para una cena, Señor, a las que estás convidándonos, Señor. No nos apartes de ti. Déjanos seguir en ti, Señor, con la práctica, con la lectura, con la oración, con la obra tuya, Señor, que nos encomendaste desde esa cena que celebraste con tus hijos los apóstoles. En el nombre de Jesús. Amén.
del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Lado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra.
exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Señor, te adoramos, te exaltamos, porque eres Dios, magnífico, eres poderoso, y porque haces obras. Magnífico Dios, Magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, magnífico magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, magnífico Señor, te adoro, magnífico Señor, te Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey, magnífico Rey, te adoro, te adoro, te adoro,
¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú que tiene todo poder? Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos,
del universo eras tú, y con tu voz creaste la luz. Eres el Verbo revelado, mi Cristo, Cordero de Dios. Perfecto sacrificio de amor, que en una cruz mi culpa llevó. El gran misterio de tu gracia, reflejada en mi Redentor. Jesús, Jesús, Salvador y Rey. Jesús, Jesús, Príncipe de paz. Nombre sobre todo nombre, Jesucristo el Mesías. Eres el camino al Padre, tu nombre santo es. Ya no hay temor ni condenación, nuestro rescate con sangre pagó, vida eterna nos regaló, incomparable eres tú. Jesús, Jesús, Salvador y Rey. Jesús, Jesús, Príncipe de paz. Nombre sobre todo nombre, Jesucristo el Mesías. Eres el camino al Padre,
día para todos, un abrazo de corazón, de familia a familia. Hoy es domingo y celebramos el Día de la Cena. El Día de la Cena no puede ser un día que pase simplemente por ser domingo. Esta enseñanza busca afirmarnos en lo que significa la Cena del Señor. Que no sea celebrarlo un día, que sea vivirlo todos los días, vivir nuestra libertad, entendiendo la obra maravillosa que hizo el Señor Jesús en la cruz. Porque es que la obra de Cristo en la cruz llevó a una nueva historia a la humanidad, porque hay vida, una vida que no había antes, y es esa vida de intimidad con Dios. Así es que disponga su corazón, démosle gracias a Dios cuando termine la enseñanza, porque usted va a recibir, o va a ver más bien, una puerta abierta a partir del momento en que entienda lo que significa la Cena del Señor. Es un privilegio poder participar de la cena. No es un momento cualquiera de la reunión, sin decir que la reunión no sea un momento especial. Por el contrario, quiero afirmar y afianzar en su corazón la importancia, la dignidad que merece ese momento. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo, por amor a mí. De manera personal quiero orar, Señor, dándote gracias por esa obra de Jesús en la cruz. Me hizo libre y hoy puedo disfrutar de tu dulce presencia, puedo escuchar tu voz, entender tu pensamiento, caminar contigo. Sé que me equivoco, pero tú has estado siempre ahí, Señor, para ayudarnos. Sé que he pecado, pero tú has estado ahí para perdonar mi pecado, Señor. Y te doy gracias, Padre. Gracias por la familia que me diste, por mi esposa, por mis hijos, por los nietos, por mis padres. Hoy te doy gracias por el llamado ministerial, Señor. Te doy gracias por cada hermana que hoy va a entender de una manera sencilla, o va a renovar su manera de pensar, o va a confirmar lo que ya sabía acerca de la cena del Señor. Padre, gracias. Estamos unidos hoy como familia para escucharte a ti, Señor. Amén. Bien, vamos a comenzar. Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Voy a tomar este Evangelio para caminar este tramo de la enseñanza. Capítulo 22, del versículo 1 al versículo 6, que yo entiendo que ya usted lo leyó porque les envié este documento. Dice la Escritura en el versículo 4, me llama mucho la atención el 4, y es que desde el 1 era la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Y en el versículo 4, Judas busca a los sacerdotes y a los jefes de la guardia para ver cómo les entrega a Jesús. Lo traicionó. El discípulo traicionó al maestro. Fue Jesús el que los escogió en comunión con el Padre. ¿Por qué sucede esto? Escogido por Dios, pero lo traiciona. Amados hermanos, nadie está predestinado al infierno. Nadie. Hay un camino que Dios preparó, que es el camino de salvación, y lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Y cualquiera que entre a ese camino, a ese plan de salvación, es un escogido por Dios. Escogido por Dios para salvación no quiere decir que Él escoge a uno sí y al otro no, y a este tampoco y a este menos. No es así.
Él preparó un camino con anticipación. El que entre a ese camino, ese es un escogido, ese es un elegido por Dios. Así es que caminemos de la mano del Señor. Veamos lo que dice en el capítulo 22, versículo 7 en adelante. Del 7 al 14. La Pascua comenzaba el jueves por la noche. Al día siguiente era la celebración de los panes sin levadura. Y todo ese día, toda esa semana hasta el viernes siguiente, seguían ellos con panes sin levadura. Era una fiesta. Pero el viernes era cuando sacrificaban los corderos. Y allí estaba, como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí, ese viernes, iba a ser sacrificado el Cordero de Dios, Cristo. Él daría su vida voluntariamente. Él sería el sustituto mío. Voy a hablar en primera persona para que usted hable y entienda en primera persona también. Era mi sustituto. Yo era el que debía estar allí por el pecado, pero fue Jesús el que se acercó allí. En esta porción del 7 al 14, hasta el 13 más bien, vemos que el Señor Jesús envía a Pedro y a Juan este jueves por la noche. ¿Para qué? Para que preparen el camino a la celebración de la Pascua. El Señor le da unas instrucciones muy sencillas. ¿Por qué tan sencillas? Porque Judas no debía enterarse. Cristo iba a ser entregado, Cristo iba a morir en el momento preciso. El Señor sabía eso, y sabía todos los detalles, Él sabía el lugar, el momento de la cena. Pedro y Juan no lo sabían, pero como Él les habla, miren a un Señor que lleva un cántaro, síganlo, hablen con Él, Él les va a decir cuál es el lugar donde vamos a celebrar la cena. Jesús sabía todo, Pedro y Juan no lo sabían. Ellos simplemente esperaron a que llegara el momento y se fueron. Encontraron al hombre, llegaron al aposento alto y allí esperaron a Jesús y al resto de los apóstoles para ir a celebrar la Pascua. Jesús no podía ser arrestado hasta que no fuera celebrada la Pascua. Por eso, si Judas se entera antes, Judas va y busca a los principales sacerdotes y a los de la guardia para entregárselo. Así es que todo se daba para que la Escritura se cumpliera. Esa Pascua que se va a celebrar allí es la última Pascua y se celebra en el aposento alto. Jesús aprovechó ese momento porque la Pascua, la celebración duraba horas, y aprovechó para instruir a sus apóstoles. Hubo varias cosas que él hizo allí. Ustedes se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 13 al 14. Lava los pies de los discípulos, anuncia la traición de Judas, les da un nuevo mandamiento, y en especial el Señor Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, que Él es el camino al Padre. También está la promesa del Espíritu Santo de Dios. Bien. Vamos a hablar entonces de la cena después de este contexto. La cena comienza con una oración. Ellos tomaban la copa, era llamada la copa de bendición. ¿Qué hacían ellos con esa copa de bendición? Ellos lo que hacían era hablarle a Dios. Le daban gracias a Dios por todo lo que había llegado a sus vidas. Había un lavado ceremonial también. Ellos se lavaban y ese lavado representaba el reconocimiento de que aquellos que estaban participando en la Pascua tenían limpieza de corazón delante de Dios. Del versículo 24 al 30 dice la Escritura que hubo entre ellos una disputa
sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, recuerden que esto no está cronológicamente, sino temáticamente. Lucas no escribió por cronología, sino por tema. Entonces yo me salto algunos pasajes para poder llegar a explicarlo bien. Aquí, de Lucas 24 al 30, los discípulos tienen una disputa de quién será el mayor. Resulta que ellos están saliendo del reconocimiento de la pureza que tienen, porque el lavado ceremonial ya lo habían hecho, entonces había pureza de corazón y estaban íntegros delante de Dios. Y después lo primero que hacen es discutir entre ellos. Versículo 24, voy a repetirlo. Hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Dice la Escritura, allí el Señor Jesús, enseñándoles a ellos: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así entre vosotros. Coloque su nombre ahí, yo coloco el mío. Francisco no debe ser así. Dice: sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que se dirige, y el que dirige como el que sirve. Ahí debo estar yo, Francisco, como el que sirvo. La cena del Señor es una celebración que cambia la historia de la vida del ser humano. Este versículo 25-26 nos enseña eso, y el 27 sigue diciendo el Señor Jesús: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Jesús contesta: ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No me siento, sino el que sirvo. Si queremos ser discípulos de Cristo, busquemos el servicio, no que nos sirvan, sino la oportunidad de servir a otros. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Se dirige a los discípulos. Y hoy, ¿cómo se dirige Jesús a nosotros? Aquí le habla a los discípulos diciéndole: ustedes han permanecido en mis pruebas. Y hoy nosotros, lo explico de esta manera: ¿cómo debo ver yo el mundo? Debo verlo a través de los ojos de Jesús, no de mis ojos. Si lo veo a través de los ojos de Jesús, veo compasión en el que necesita compasión. Veo una oportunidad de hablar del Señor a una persona que no le conozco, pero que le veo con angustia, y puedo saludarle. Puedo hablar con el cajero del banco, puedo hablar con la persona que nos atiende en el almacén. ¿Por qué? Ver el mundo con los ojos de Jesús. Repito el 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Nosotros seguimos ese camino. Versículo 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Maravilloso. Maravilloso. Tenemos un reino. ¿Cuál reino? El reino de Cristo. El reino de Él. Nosotros estamos allí. La Escritura dice en el libro de Colosenses que el Señor nos sacó de un mundo de oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso tenemos que celebrarlo. Versículo 30. ¿Para qué estamos allí? Dice: para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Este versículo 30 no se ha cumplido. Se cumplirá más tarde. Eso será en el milenio. Creo que después voy a hablar un poquito de esto. Después de esto, la Escritura, ¿a dónde nos lleva? A entender que después de esa limpieza ceremonial, ellos comían las hierbas, y eso simbolizaba la experiencia difícil que ellos tuvieron en Egipto. Los años de esclavitud son esas hierbas, es la representación. Usaban frutas y nueces, y hay algo importante allí. En ese momento se cantaba el Halel, que es parte del Salmo 113 hasta el 118. Ellos entonaban los cánticos allí. Es toda, ver esa celebración debe ser algo extraordinario, no por hacerlo hoy nosotros, sino por ver el contexto de cómo pasa el Señor Jesús de la Pascua a la Cena del Señor.
Ya vimos la primera copa, que es la copa ceremonial, llamada la copa de la bendición, donde ellos dicen, nuestro corazón está limpio. Y aquí vamos a hablar de la segunda copa. Esa segunda copa, la persona que dirigía la cena, en este caso era el Señor Jesús, debía explicar el significado de la Pascua. Debía recordar lo que pasó en el libro, bueno, no estaba el libro de Éxodo en ese tiempo, lo que ya habían aprendido ellos de la historia, lo que estaba en los escritos, y debían explicarlo. Y eso hacen todavía los judíos, aquellos que no han entendido que la Pascua ya terminó y celebran la Pascua, todavía hacen eso, explican qué fue lo que sucedió en la Pascua. La cena no era simplemente estar juntos, había una razón muy especial, y era hacer memoria de todo eso que había pasado antes. Después comían el cordero lo habían preparado con anticipación. ¿Por qué el cordero estaba allí? Porque Éxodo capítulo 12 tenía que estar presente allí. En Éxodo capítulo 12 el pueblo comienza a experimentar un nuevo nacimiento sin saberlo. Ellos están de esclavos y van a pasar a libertad, pero en toda la mitad está la Pascua. Allí está el cordero. Dios les dijo, preparen el cordero, y explicó cómo tenían que prepararlo y cómo tenían que comerlo. Y fue durante ese tiempo de libertad que quedó allí formalmente instituida la celebración de la Pascua. El ángel no entró en aquella puerta, aquella casa cuya puerta estaba enmarcada en la sangre del cordero. Después viene la tercera copa. Todas estas copas eran copas de vino con agua, lo que ellos tomaban, y volvían a cantar el Salmos, del 115 al 118, y en ese momento se partía el pan. La cuarta copa era para terminar la cena pascual, y en ese momento oficialmente terminaba la cena. Esa cena duraba horas, y allí comían, hablaban, escuchaban instrucciones, enseñanzas, interactuaban los unos con otros. Fue en ese momento de interactuar unos con otros en donde el Señor Jesús confronta a Pedro y a Judas, le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Fue en ese momento en el que el Señor Jesús hace esa confrontación. Sigamos en el versículo 15 del capítulo 22 de Lucas. Dice la Escritura, el Señor Jesús dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Mire lo que está expresando Jesús aquí en esta cena, el deseo de compartir la cena con sus discípulos, porque Él sabe que ya le queda poco tiempo. Él va a sufrir el escarnio de la crucifixión. Él sabe que va a ser enjuiciado, va a ser arrestado, la gente se va a burlar de Él y finalmente será crucificado. Y Él va camino a Getsemaní a orar. Allí experimenta momentos de angustia. En esta última noche, jueves por la noche, se va a cumplir el mandamiento de Éxodo 12, celebrar la Pascua. Y de allí, repito lo que dije antes, ellos salen a la libertad, a conquistar lo prometido. Era la tierra prometida. Y nosotros, una vez que el Señor está en la cruz y nosotros hemos aceptado ese sacrificio por nuestros pecados, ¿qué hicimos? ¿Experimentamos libertad? ¿O todavía hay algo de esclavitud? No debería haber esclavitud. Libertad. No puede, es más, no es que no debería, es que no puede haber esclavitud. El pueblo de Israel salió de allí, pues tuvo su trasegar por el desierto, pero el pueblo de Israel salió a libertad. Dios vio a un pueblo esclavo con la capacidad de conquistar. Y el mundo que hoy está bajo el maligno, Dios lo ve con capacidad de conquistar. Se necesita otro esclavo que vaya, pero ese esclavo es un esclavo por amor,
como Moisés. Moisés, esclavo por amor, fue a rescatar a un pueblo que estaba esclavo del mundo. Nosotros, los hijos de Dios, podemos ir a rescatar a una persona que esté esclava. Dios colocará en nuestro corazón cómo, de qué manera. Hemos insistido, y yo creo que poco a poco va llegando el día en que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar un paso más al frente, como que estamos dando pasitos de costado, como que vamos para un lado y para el otro, como alejándonos de una responsabilidad tan grande que tenemos, como es la de llevar la palabra. Entendiendo esta obra de Cristo en la cruz, creo que nosotros todos nos vamos a animar en amor a experimentar la libertad que tenemos y que nadie nos la puede quitar porque somos hijos de Dios. Bien, vamos a ver ahora el Cordero Pascual. Jesús había celebrado la Pascua pues cada año de su vida, pero esta es especial. No solamente iban a comer el cordero y a celebrar lo que había acontecido en Egipto, sino que ahora él mismo, Jesús, sabe que él es el Cordero Pascual. Y aquí está la gran ilustración de su muerte. Es decir, esa muerte se aproxima. ¿Por qué digo ilustración? Porque en la mente del judío está el cordero sacrificado, el derramamiento de la sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Ahí está. Ahora es Jesús. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo identificó, lo entendió, porque el Espíritu Santo de Dios se lo reveló. Y nosotros, ¿cómo vemos a Jesús? Empecemos a verlo como el Cordero Pascual, entendiendo que la Pascua era en la ley y que cuando viene el Cordero Pascual termina la ley. Lo voy a decir un poquitico más adelante. Les decía que, voy a retomar lo que dije antes, Jesús ya pensando en todo eso va camino a Getsemaní. ¿Qué pasó allí camino a Getsemaní? La oración. Va con los discípulos. Es cuando él suda gotas de sangre. ¿Qué refleja eso? La angustia emocional que él tenía. Y no es que no quisiera ir, no es que ya hubiera experimentado algo de dolor, no era eso. Él iba a estar separado de su Padre. ¡Qué angustia la que tenía! Jesús va a quedar separado del Padre porque lleva el pecado suyo y el mío, el de toda la humanidad. Angustia por el pecado. Y muchas veces hay creyentes, hijos de Dios, que pecan. Nosotros pecamos como hijos de Dios. No podemos practicar el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros, pero pecamos. Y hay angustia, hay dolor. Algunos lo experimentarán. Esos que no experimentan dolor es diferente al que experimenta dolor por haber pecado. ¿Por qué experimentamos dolor cuando pecamos? Porque amamos a Dios, sentimos que le hemos fallado a Dios. Viene el perdón, después de la confrontación, viene el perdón, viene la reconciliación con el Padre, viene el pedir perdón también a aquellas personas que hayamos ofendido, y por supuesto nosotros mismos debemos perdonarnos también, reconocer que nos equivocamos y podemos seguir adelante. El Señor Jesús, en esa angustia de estar separado de su Padre, eso lo tenía en la mente. Él tenía, aún así, en la angustia, el deseo de comer con los discípulos esa Pascua. Así es que yo creo que nosotros no nos podemos imaginar la intensidad del dolor del Señor Jesús, Él sabiendo lo que iba a pasar. Y en el versículo siguiente, que es el 16, 15 pasos 16, dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué sabía Jesús en ese momento que los discípulos no sabían? Está diciendo en el versículo 16: no la comeré hasta que la haga, como dice aquí, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bien. Esta es la última Pascua, por lo que está diciendo. Y la última Pascua, digámoslo, legítima, o legal,
o la que había establecido la ley desde Éxodo, se había establecido. Esta es la última Pascua. Es el final de la ceremonia, o de toda ceremonia religiosa. Y además recordaría siempre la liberación de Egipto. Todo iba a terminar allí esa noche. Hermanos, para ellos fue una vez, allá en Éxodo capítulo 12, y después a recordar esa liberación. Nosotros ya nacimos de nuevo. Y los domingos, primer domingo de cada mes, en el caso nuestro, recordamos. ¿Qué recordamos? Yo voy a decir lo que he visto en nuestra comunidad el día de la cena. Un desinterés, porque no hay entendimiento, creo yo. No hay entendimiento, y puedo equivocarme, hermanos, pero creo que no hay entendimiento de la cena del Señor, porque es como tan a la ligera, y yo estoy incluido ahí, dentro de ese grupo, de falta de apropiarnos de lo que significa la cena del Señor, para dar honor y dignidad a ese momento histórico que fue la cruz de Calvario, el sufrimiento del Señor Jesús. Entonces, con la Pascua, repito, termina la ceremonia religiosa y salen libres a Egipto. Eso ellos lo celebran, todavía lo están haciendo, los que no han aceptado que el Señor Jesús es el Mesías. No lo aceptaron ya. Y nosotros que sí aceptamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, ¿cómo vamos a celebrar la cena? Yo les animo hoy, y que a partir de hoy sea un momento sublime, sea un momento especial, sea un momento donde el honor y la gloria de Dios están presentes, porque hay dignidad en el corazón nuestro, hay reconocimiento en nuestro corazón del nuevo nacimiento, es la celebración del nuevo nacimiento, es recordar, nacimos de nuevo. Y por qué no hacer un balance, si ese nuevo nacimiento lo estoy viviendo, lo estoy practicando, si tengo unidad de pensamiento con Dios. ¿Cómo estamos con la familia, con la pareja, con los hijos, con los vecinos, con los amigos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay resentimiento, amargura, hay dolor? ¿Qué hay en nuestro corazón? Bien. Podríamos hacernos una pregunta a raíz del versículo 16, cuando él dice, no la comeré más. Yo podría preguntarme, bueno, ¿será que el Señor va a comer otra vez en algún momento esa Pascua con los suyos, ya, con nosotros, ya como hijos? Pues la respuesta es sí. Sí va a ser, porque aquí lo dice. No la comeré hasta, o sea, sí la va a comer. Y lo vuelve a repetir en el versículo 18. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hermano, sí la va a comer. ¿Cuándo? Cuando venga el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor entonces en este momento? Que va a haber un día en que Él y nosotros nos vamos a reunir nuevamente en su mesa, en el futuro, cuando venga el reino de Dios. Recuerden que la Escritura dice que a nosotros nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero que dice que va a venir el reino de Dios. Se refiere al milenio. Él se refiere al milenio, porque allí va a ser establecido el milenio sobre la tierra, y Cristo va a venir y va a establecer su reino por 1000 años. Y aquí, dice él, la va a comer. Nuevamente va a participar de esta cena en ese tiempo. Yo no sé cómo será. La Escritura oculta todavía algunas cosas. Están ocultas, pero no están escondidas. Ocultas para nosotros. Las descubriremos, guiados por el Espíritu Santo, en algún momento. Bien. Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Aquí en este instante, en el versículo 19, es cuando queda institucionalizada, por usar un término muy nuestro, la cena del Señor. Y habiendo tomado el pan, pues lo partió, dio gracias a Dios y lo entregó a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces, aquí nos encontramos ya ante una transición entre el pacto antiguo y el nuevo pacto.
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el comienzo de un nuevo pacto. Aquí termina toda la ley. Toda la ley ceremonial termina. Toda la ley de las dietas especiales que tiene que guardar Israel, aquí termina. Aquí terminan los sacrificios. Ya no hay más necesidad de templo, no hay necesidad de sacerdotes, no hay necesidad de altares. Terminan todas las leyes que tenían que ver con el Sabbat o con el sábado. A partir de aquí, la iglesia iba a comenzar a celebrar un nuevo recordatorio. Un nuevo, recordatorio porque es para hacer memoria. Se reuniría por primera vez de aquí en adelante el día domingo, que es el día de resurrección, a partir de este momento. Si vamos a Romanos capítulo 8, nos vamos a encontrar una preciosa perla aquí. Permítame, yo lo busco. Aquí, Romanos capítulo 8, dice la escritura lo siguiente, versículo 34. Voy a leer desde el 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ustedes y yo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿qué podemos nosotros decir aquí? Que esta es la razón por la cual hoy podemos venir a Dios y celebrar en libertad la cena del Señor, porque tenemos un sustituto, el Hijo de Dios. Ya no vamos a hacer sacrificio, Él ya lo hizo de una vez y para siempre. El Señor Jesús dice, este es mi cuerpo que por vosotros, por Francisco, por los que están conectados a esta reunión, por Orlando, por Luis, por mi hermana Rosita, por Patti, por todos nosotros como hijos de Dios. Él dice, aquí está mi cuerpo que por ustedes es dado. El pan es un símbolo de su cuerpo. Cuando usted tome la cena, entendamos, corrijo la expresión, debemos entender que es el cuerpo, es un símbolo del cuerpo, ese cuerpo de Cristo, ese Cristo que caminó a Getsemaní, ese Cristo que sufrió, ese Cristo que fue azotado, ese Cristo que fue abofeteado, ese Cristo que fue traspasado con una lanza. Ese Cristo, ese cuerpo que tiene allí es un memorial, porque allí nos dice, hagan esto en memoria de mí. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, hermanos, celebrar nuestra libertad. Estamos hablando del cuerpo. Vamos a seguir en el versículo, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bien. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? Él dice que de la misma manera, así como lo hizo con el pan, pues él toma la copa después de haber cenado, y dice que esa copa es el nuevo pacto en su sangre. Recuerden que esta es la tercera copa, la que venía después de la comida principal. Entonces aquí tenemos ya el partimiento del pan durante la comida. Después de haber cenado, Jesús dice, a través de la copa y el pan, que a partir de ese momento hay un nuevo pacto. ¿Y qué relación tiene ese nuevo pacto con la sangre? Pues los pactos en el Antiguo Testamento se ratificaban con sangre. Aquí hay un cambio. En este momento, Él está en la Pascua, tiene que haber sangre. Todavía está el antiguo pacto. ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Cuando Él va a la cruz. Él es el Cordero. Cuando el Cordero es sacrificado, cuando la sangre es derramada, cuando Él muere, en ese instante termina el antiguo pacto, termina la Pascua, y comienza la cena del Señor y comienza el nuevo pacto. Los discípulos sabían que la sangre del animal inocente era ratificado por la sangre,
Los pactos del Antiguo Testamento eran ratificados por la sangre. Recuerden que Adán y Eva fueron justificados porque Dios colocó túnicas de pieles. Ya había habido un sacrificio, había un derramamiento de sangre, y ellos entendían eso. También entendían lo que dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Luego, ese corderito que sacrificaban, esa sangre que era esparcida en el propiciatorio, perdón de pecados. Ahora Jesús en la cruz, derramamiento de sangre. Cuando le atravesaron el costado salió agua, y una gota de sangre, derramamiento de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que Francisco ha sido perdonado. Mis pecados fueron perdonados. No tengo más culpa, no tengo más condenación. Nadie me va a condenar y soy libre. ¿Para qué? Para vivir en libertad. ¿En dónde? En el lugar donde Dios me colocó. Primeramente aquí en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, con los amigos, con los vecinos, con la vida, con la iglesia, con el ser humano en general. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos personas libres, libres, completamente libres, y podemos hablar de parte de Dios, guiados por Dios, por supuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo, hablar sin ningún temor. Lo que Jesús nos está diciendo ahora es que este sacrificio de Él no es simbólico, como si lo fueron todos los sacrificios en el Antiguo Testamento. No es simbólico, es un sacrificio real. Este es el sacrificio no del Cordero Pascual, sino del Cordero de Dios. Es el sacrificio del nuevo pacto que requiere sangre derramada. Ese es el nuevo pacto, el que está anunciado por los profetas. Jeremías capítulo 31 nos anuncia, y Ezequiel 36. Puedo leer Jeremías 31. Jeremías 31. Acérquense allá, por favor. Jeremías 31 dice lo siguiente. Versículo 33. Comienzo desde el 32. No, leo desde el 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Usted entendió eso? Los sacó de la mano. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33 para nosotros hoy. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conozca Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Escuchen por qué. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. No se acuerda más de nuestro pecado. Hemos sido liberados. Estamos completamente libres para la gloria de Dios. Ese es el nuevo pacto. Segunda de Corintios, capítulo número 5. Acérquense allá, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Dice la Escritura esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si no hay justicia, no podemos vivir. Si no hay perdón, es porque no hay un sacrificio. Si hay sacrificio, hay perdón. Si hay sacrificio, hay justicia. Y el perdón es para la eternidad. Eso leímos en Jeremías. No me acordaré de sus pecados. Y aquí dice en el versículo 21 de Corintios, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo. Ahora Dios me ve a través de Cristo. ¿Cómo me ve? Dios a mí, al verme a través de Cristo, Dios a través de Cristo me ve justo. Ahora, ¿yo cómo me veo? Justificado. Yo no me veo justo. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. El único justo
es el Señor Jesús. Así es que, repito, Dios me ve justo. ¿Cómo me veo yo? Yo me veo justificado. Bien. Ese sacrificio del Señor Jesús, sacrificio, la justicia perfecta que Dios demanda. ¿Quién fue? Repito, Jesús. Murió en la cruz. Fue el sacrificio sustitutorio por usted y por mí. No es nuestra propia justicia la que nos salva. No es porque hagamos obras que nos salvan. No, las obras no nos salvan. Dios demanda que sea perfecto y nuestras obras no son perfectas. Las obras perfectas son las obras de Dios. Él demanda o perfecto o nada. Y nadie puede hacer eso. Así que no es nuestra justicia, repito, la que nos salva, no es eso. Es la justicia perfecta de Cristo puesta a nuestro favor, a nuestra cuenta. Como quien dice, no debemos nada. Y gloria a Dios por eso. Escribí algo aquí que quiero a manera de conclusión compartirlo. Dios trata a su Hijo en la cruz como si Él hubiera vivido mi vida de pecador. Y a mí ahora me trata como si yo hubiera vivido la vida perfecta de Cristo sin pecados. Por eso nosotros recibimos su justicia, repito. ¿Cómo ve a Jesús? Como si Él fuera yo, pecador. ¿Cómo ve a mí? Como si yo fuera Cristo sin pecado. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz. Tenemos toda una vida, amados hermanos, una vida cristiana me refiero, para seguir disfrutando la cena del Señor. Esta cena preciosa, yo los invito a ponernos a cuentas con el prójimo para tomar la cena, porque ya hemos sido liberados del pecado, no estamos en esclavitud y anhelamos estar en la segunda, porque habrá otra cena. Esa cena será en el tiempo del milenio. Así que preparémonos para caminar este domingo de la mano del Señor, celebrando la cena, usted con su familia, yo estoy con mi familia, vamos a celebrar la cena. Hágalo de verdad entendiendo esta palabra. Si quiere tomarse un tiempo más, vuelva a leer la escritura, vuelva a escuchar el video o el audio y disfrute, deleítese. No celebre la cena porque es el primer domingo del mes, no vaya a hacer eso. Celebre la cena porque entendió lo que significa la obra de Cristo en la cruz, el sacrificio a favor nuestro. Todo lo que hemos compartido, lo que dice Lucas más bien en el capítulo 22 y lo que se narra en los otros evangelios sinópticos, igual. Necesitamos entender para poder celebrar. Si no entendemos, estudiemos primero. Y si no, ¿qué estamos haciendo? No lo estaremos haciendo de la manera correcta. Amados hermanos, un feliz domingo, un domingo donde usted experimente el ser justificado por la sangre del Cordero. Padre, gracias. Este es un tiempo maravilloso, desde la Pascua hacia acá, Señor, porque no estamos sometidos a leyes, normas religiosas. Estamos en un nuevo pacto, ese pacto de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, que nos hizo a nosotros justos delante de nuestro Dios. Gracias, Señor, porque ahora sí que puedo experimentar en medio de enfermedades, en medio de situaciones difíciles, puedo experimentar libertad y puedo experimentar gozo en el Espíritu Santo de Dios. Así que, amada Iglesia, somos libres para vivir en libertad. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles. Tengan un buen día. Hasta pronto. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria.
su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Incomparable, inigualable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, hermanos. Me alegra mucho la oportunidad y le doy gracias a Dios por
este momento que nos permite compartir la cena a través de este medio y con ustedes. Vamos a leer en segunda carta a los Corintios 4:10 y dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Leo el 4:17 dice, y el 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Recuerden que la cena es una antesala, una invitación al cielo. Los que creen irán al cielo, los que no creen van a un lugar oscuro, en donde se lamentará la ausencia, una ausencia del Señor que será muy dolorosa. Esta es la oportunidad de reconocer que lo estamos haciendo libremente y que la humanidad sepa que hay un Dios que nos renueva la mente, que nos ofrece esa vida eterna que dice Juan 17:3, la posibilidad de conocerlo y de conocer las obras de su Hijo para hacerlas de manera adecuada. Vamos hoy a tomar esta cena dándole gracias a Dios. Señor, gracias por convidarnos a las bodas. Ayúdanos a mantener todos los días adecuadamente ataviados, ceñidos, prestos, Señor, a escuchar tu palabra, pero más prestos, Señor, para hacerlas. Tú haces recomendaciones que llamamos mandamientos, pero no las ejecutamos, Señor. Ayúdanos a ser dignos representantes de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primero el recordatorio de la sangre. Y el pan, recuerdo de la palabra que debemos leer y del sacrificio que debemos recordar y del sacrificio que debemos hacer para difundir esta palabra. Vamos a comer primero el pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora recordamos el sacrificio del Señor. Gracias, Señor, por participarnos de la luz de tu Hijo. Y gracias, Señor, porque de ahora en adelante nos guía tu palabra que nos confronta, como confrontaste a Judas, como confrontaste a Pedro, Señor. Gracias porque ella es la única que nos da testimonio de nuestra transgresión y de nuestra falta de sensibilidad por las personas, Señor. Tu palabra nos guía porque nos dice que tú existes. El noticiero y los medios nos dicen que Dios no obra, Señor. Ayúdanos a escoger lo correcto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz semana. Hasta otra oportunidad, hermanos. Un abracito y Dios los bendiga. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad,
donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me perdonaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrada a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar. Y así estar a tus postrada a tus pies, y así permaneceré a los pies de Cristo. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, a los pies de Cristo. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré a los pies de Cristo, estar a tus pies. Bueno, hermanos, muchas gracias por el tiempo que hemos estado hoy aquí, reunidos como hermanos, en la distancia, pero unidos por esos lazos de amor del Padre. Les recuerdo esta semana, el miércoles, estamos en tiempo de adoración al Señor, de 8 a 9 de la noche. También los sábados tenemos tiempo de oración
de 9:30 de la mañana a 11:30 del día. Y el próximo domingo, como siempre, estaremos aquí de 9 de la mañana a 11 del día. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo que dedican a estar pendientes de lo que el Señor tiene para darnos. También les recuerdo que podemos depositar los diezmos y ofrendas en la cuenta de la Iglesia de Vivienda, que aparecerá publicada ahorita al final del servicio. En la diapositiva aparecerá el número de cuenta de ahorros de la vivienda. Y si a algunos hermanos se les dificulta hacer las transacciones bancarias, nos pueden avisar y con gusto estaremos recogiendo sus diezmos y sus ofrendas en el lugar que nos indique. Entonces estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias y un abrazo fraternal, hermano. Nos vemos pronto.